Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Hemos llegado al 2026 y hay personas que no pueden quedarse solas ni 5 minutos sin agarrar el celular. Personas que se despiertan y lo primero que hacen es revisar notificaciones, que viven rodeadas de ruido, mensajes, videos y distracciones, porque el silencio ya les incomoda demasiado. Y quizá eso es lo más preocupante de esta época. Nunca habíamos estado tan conectados con el mundo, y al mismo tiempo tan desconectados de nosotros mismos. Porque según la filosofía de Carl Jung, cuando una persona pasa demasiado tiempo escapando de sí misma, termina perdiéndose sin darse cuenta. Algo que la mayoría de personas no quiere aceptar, pero está pasando todos los días frente a nosotros. La gente ya no sabe estar sola. Y no me refiero a estar sin pareja. Me refiero a algo mucho más simple: quedarse en silencio consigo mismos sin sentir ansiedad. Hoy ves personas revisando el celular apenas despiertan, caminando por la calle sin despegar la mirada de la pantalla, cambiando entre TikTok, Instagram, mensajes o videos como si necesitaran llenar cada segundo de ruido. Y parece normal porque todo el mundo vive así. Pero según la filosofía de Carl Jung, eso dice mucho más de lo que creemos. Jung hablaba de cómo muchas personas terminan perdiéndose a sí mismas cuando viven demasiado enfocadas en el exterior, en la aprobación, en encajar, en sentirse aceptadas. Y si somos honestos, hoy gran parte de la vida gira alrededor de eso. Hay personas que pasan horas hablando con otros, pero no soportan quedarse 30 minutos a solas con su mente. Apenas aparece el silencio, sienten incomodidad. Necesitan distraerse rápido. Música, videos, redes, cualquier cosa que evite pensar demasiado. Y ahí está el problema, porque mientras más ruido consumes, menos espacio tienes para entender qué te está pasando realmente. Por eso hoy hay gente que parece entretenida todo el tiempo, pero vive emocionalmente agotada. Personas que se ríen, publican, conversan y salen constantemente, pero cuando finalmente se quedan solas, sienten una especie de vacío difícil de explicar. Y Jung decía algo muy fuerte sobre eso. Cuando una persona pasa demasiado tiempo evitando mirarse por dentro, empieza a construir una vida completamente desconectada de quien realmente es. Ese es uno de los grandes problemas de esta época. La mayoría conoce las opiniones de todo el mundo, las tendencias del momento y la vida de personas que ni siquiera conoce personalmente, pero casi nadie se entiende de verdad a sí mismo. Y cuando una persona pierde esa conexión interna, cualquier cosa externa empieza a controlar su estado emocional. Una notificación puede cambiarle el ánimo. Un rechazo puede obsesionarla durante días. Una opinión ajena puede hacerla dudar completamente de sí misma. Porque cuando no sabes quién eres, terminas dependiendo demasiado de cómo te mira el mundo. Y lo peor es que mucha gente ya se acostumbró a vivir así. Se acostumbró a distraerse cada vez que algo le incomoda. Por eso hoy casi nadie se queda quieto mucho tiempo sin buscar estímulo. Apenas hay un momento de silencio, automáticamente aparece el celular, la música, una conversación o cualquier cosa que mantenga la mente ocupada. Y aunque parece algo pequeño, poco a poco eso termina afectando la forma en que una persona se relaciona consigo misma. Porque si siempre estás distraído, nunca te observas realmente. Nunca entiendes por qué ciertas cosas te afectan tanto. ¿Por qué necesitas atención constantemente? ¿Por qué el rechazo te cambia el ánimo? ¿O por qué a veces te sientes vacío incluso cuando aparentemente todo está bien? Y aquí es donde entra una de las ideas más importantes de Jung. Muchas personas terminan construyendo una versión de sí mismas diseñada únicamente para ser aceptadas. Hoy eso se nota muchísimo. Hay gente que aparenta seguridad todo el tiempo porque le da miedo verse vulnerable. Otros intentan demostrar éxito constantemente porque sienten que sin eso no tienen valor.
y también están quienes parecen felices frente a todos, pero en privado sienten una ansiedad que nunca muestran. El problema es que mantener un personaje cansa, porque llega un punto donde la persona ya no sabe si realmente está viviendo como quiere o simplemente actuando para encajar. Y sinceramente, eso explica por qué tanta gente hoy se siente perdida aún teniendo amigos, pareja o incluso reconocimiento. Porque una parte de ellos sabe que gran parte de su vida gira alrededor de impresionar, agradar o evitar rechazo. Por eso Jung hablaba tanto de las máscaras sociales. Personas que pasan tanto tiempo intentando convertirse en alguien aceptado por todos, que terminan alejándose completamente de quienes realmente son. Y quizá ahí está una de las razones por las que tanta gente vive emocionalmente agotada hoy. Porque pasan más tiempo intentando sostener una imagen que entendiendo lo que realmente sienten. El problema es que después de vivir tanto tiempo buscando aprobación, muchas personas terminan dependiendo emocionalmente del exterior sin darse cuenta. Y eso hoy se ve en cosas pequeñas que parecen normales, pero poco a poco terminan afectando completamente la mente. Hay personas que se sienten mal si alguien tarda en responderles. Otras sobrepiensan todo porque alguien cambió un poco su actitud. Algunos sienten ansiedad apenas dejan de recibir atención, y desde afuera parece exagerado. Pero en el fondo no se trata del mensaje, del visto o de la reacción. Lo que realmente duele es la sensación de no sentirse suficientemente importantes para alguien. Por eso tanta gente vive emocionalmente inestable, porque su tranquilidad depende demasiado de cosas que no controla, de cómo la tratan, de cómo la miran o de cuánto interés reciben. Y cuando una persona vive así durante mucho tiempo, empieza a perder algo muy importante: estabilidad interna. Según la filosofía de Carl Jung, una persona que no desarrolla una identidad sólida termina buscando constantemente afuera lo que no puede encontrar dentro de sí misma. Y sinceramente, eso explica muchísimo de esta generación. Explica por qué hay personas que no soportan pasar un fin de semana solas, por qué algunos necesitan mostrar constantemente lo que hacen, o por qué tanta gente siente un vacío raro incluso estando rodeada de personas. Porque una cosa es estar acompañado, y otra muy distinta es sentirte conectado contigo mismo. Y quizá ahí está una de las mayores contradicciones de esta época. Nunca habíamos estado tan conectados digitalmente, y al mismo tiempo nunca había existido tanta ansiedad, tanta dependencia emocional y tanta necesidad de validación constante. Por eso hoy muchas personas viven agotadas aunque aparentemente todo está bien, porque pasan gran parte de su vida intentando sostener una imagen, agradar, encajar o evitar sentirse rechazadas. Y mantener eso todos los días consume muchísima energía mental. Consume energía pensar demasiado antes de hablar, intentar no decepcionar a todos, sentir miedo constante de quedarse solos o vivir dependiendo emocionalmente de cómo reaccionan los demás. Y llega un punto donde la persona ya no sabe qué quiere realmente, solo sabe adaptarse para sentirse aceptada. Ahí es donde mucha gente empieza a perderse completamente sin darse cuenta. Y normalmente el cambio empieza cuando la persona se cansa mentalmente de vivir así. Se cansa de pensar demasiado, de reaccionar por todo, de depender tanto de cómo la tratan los demás. Y poco a poco empieza a alejarse del ruido. No porque odie a la gente, sino porque ya no soporta vivir emocionalmente agotada todo el tiempo. Y algo curioso es que ese proceso suele confundirse muchísimo. Cuando alguien deja de buscar atención constantemente, muchos empiezan a decir que cambió, que ya no es igual, o que se volvió distante. Pero muchas veces no es arrogancia ni frialdad. Es simplemente una persona empezando a recuperar tranquilidad mental. Porque llega un momento donde alguien entiende algo importante. Vivir pendiente del exterior desgasta demasiado. Desgasta intentar agradar siempre.
Desgasta necesitar aprobación constantemente. Desgasta sentir ansiedad cada vez que alguien cambia contigo. Y ahí es donde muchas personas empiezan a observarse de verdad por primera vez. Empiezan a notar cuánto tiempo pasaron intentando encajar, cuántas decisiones tomaron solo para sentirse aceptadas, cuántas veces actuaron diferente por miedo al rechazo. Y según Carl Jung, ese momento es importante, porque una persona empieza a madurar psicológicamente cuando deja de escapar constantemente de sí misma. Por eso el silencio incomoda tanto al principio. Porque cuando desaparecen las distracciones, empiezan a aparecer preguntas incómodas. ¿Por qué necesito tanta atención? ¿Por qué me afecta tanto que alguien se aleje? ¿Por qué siento vacío incluso cuando aparentemente todo está bien? Y aunque mucha gente intenta evitar esas preguntas, ahí es donde realmente empieza el cambio. No cuando la persona consigue más atención, no cuando finalmente impresiona a todos, sino cuando empieza a entenderse un poco más a sí misma. Y curiosamente, cuando alguien pasa por ese proceso, también empieza a cambiar la manera en que se relaciona con el mundo. Habla menos, explica menos, y deja de reaccionar emocionalmente por cosas que antes la destruían, no porque ya no sienta nada, sino porque dejó de depender tanto del exterior para sentirse suficiente. Y eso cambia completamente la forma en que una persona vive, porque cuando alguien deja de depender tanto de la aprobación externa, empieza a sentirse más tranquilo. Ya no necesita explicar cada decisión, demostrar constantemente lo que vale o perseguir atención para sentirse importante. Y curiosamente, esa calma suele transmitir más seguridad que cualquier intento forzado de aparentar confianza. Las personas más desesperadas emocionalmente suelen ser las que más ruido hacen, las que necesitan validación constante, las que intentan impresionar todo el tiempo o las que sienten ansiedad apenas dejan de recibir atención. Mientras que alguien que ya entendió ciertas cosas normalmente empieza a moverse diferente. Habla menos, reacciona menos y deja de vivir intentando convencer al mundo de quién es. No porque se crea superior, sino porque entendió lo agotador que es vivir dependiendo emocionalmente de la opinión de otros. Y quizá ahí está una de las ideas más importantes de Carl Jung. La paz mental no aparece cuando el mundo finalmente te aprueba. Aparece cuando empiezas a construir una relación más honesta contigo mismo. Porque mientras no hagas eso, siempre vas a necesitar algo externo para sentirte suficiente. Atención, reconocimiento, compañía, aprobación, cualquier cosa que tape momentáneamente el vacío interno. Pero cuando una persona empieza realmente a conocerse, algo cambia. Ya no siente tanta necesidad de actuar, ya no busca encajar en todos lados, y deja de perseguir desesperadamente cosas que antes parecían indispensables. Y tal vez por eso hoy tanta gente se siente perdida. Porque pasó años intentando entender cómo agradarle al mundo, pero nunca aprendió realmente a entenderse a sí misma. Soy Marcus Hale, y esto es Verdad Brutal.